Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a este podcast titulado Las voces en mi cabeza. Mi nombre es Fernando Trejo y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los desafíos en la prevención de los riesgos psicosociales. Tengo el gusto de que me esté acompañando aquí un compañero de generación, colega y gran amigo, Ricardo Cano. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Bueno, yo soy Ricardo Cano. Tengo experiencia en lo que es el sector industrial, sector automotriz. Soy psicólogo organizacional y pues es un placer estar aquí contigo compartiendo pues este pequeño podcast donde podemos intercambiar ciertos puntos de vista desde las dos perspectivas, ¿no? O sea, tú tienes una ideología, yo tengo otra, y pues en algún momento concentrarnos en un punto medio, ¿no? Claro, este detalle de buscar el equilibrio entre lo que podamos estar debatiendo es con la intención de que el público que está ahí detrás de la pantalla, escuchando, tomando nota, pues les sea útil. Recuerda que el podcast de Las voces en mi cabeza en ningún momento intenta ser un tipo de coaching, un tema de autoayuda, entre otras cosas. Por supuesto que no va a suplantar nunca una psicoterapia y en este caso va a suplantar tampoco a un concepto de recursos humanos, ¿no? La intención es dialogar, una plática casual, como si estuviéramos con una cerveza, con un café, ¿no? Entonces, te invito a quedarte y que nos des un me gusta en Facebook, que compartas el video en YouTube, también que te suscribas a nuestro canal y por supuesto estamos en Spotify. Bienvenido. Bueno, hablábamos acerca del tema, ¿no? Y vamos con este detalle, ¿no? Pero vamos a empezar por la teoría porque como que en ese detalle a veces no sabemos desde dónde hablamos y nos dificulta un poco, ¿no? Hace 15 días estuvimos con Eduardo y nos hablaba un poco acerca de los riesgos psicosociales, sin embargo, no profundizamos tanto en el tema, ¿no? Vamos a tratar de darle continuidad. ¿Qué son los riesgos psicosociales, Ricardo? Claro que sí, amigo. Bueno, vamos a empezar antes de introducirnos en esta definición. Me gustaría plantearte una frase que escuché hace rato. La verdad, ahorita no tengo el autor, únicamente fue ese tipo de audio que escuchas y se te queda, donde comentaban que el trabajo humano tiene elementos paradójicos. Básicamente te puede llevar a la excelencia o puede hacerles un daño inmerso tanto a la salud físicamente o psicológicamente. Es ahí donde podemos entrar con tu concepto principal que me indicas, ¿no? Los riesgos psicosociales. Pero pues te preguntarás, ¿no? Es un tema que normalmente escuchamos mucho siempre en la plática con, no sé, con los amigos, en el trabajo, vemos en internet, hemos escuchado que las organizaciones están hablando mucho de los riesgos psicosociales, pero ¿qué son los riesgos psicosociales? Básicamente en esta vertiente la OMS tiene una definición. Son aquellas interacciones que influyen en el trabajo, en el medio ambiente, cultura, situaciones personales, en la cual, tiene que ver la influencia de las percepciones y de las experiencias que a su vez repercuten en problemas hacia la salud, hacia el rendimiento laboral, social y la satisfacción o nivel de satisfacción que puedes tener en una empresa o en una organización, ¿no? Sin embargo, hay que considerar algo muy importante. Comentamos que tiene una perspectiva o una connotación básicamente de una rama cognitiva, percepciones y experiencias. ¿Por qué? Recordemos que cada uno de nosotros convive o básicamente se identifica o tiene cierto grado de experiencia, cierto grado de percepciones a partir de la cual nosotros asimilamos un hecho. No es lo mismo la forma en la que yo afronto un duelo por algún fallecimiento de un familiar, la forma en la que tú lo vas a afrontar, en la forma en la que ahí me pega una cuestión estresante, a la forma en la que a ti te puede pegar, ¿no? Sin embargo, en esta cuestión de los factores de riesgo psicosociales, lo que trata es de encauzar un grupo, o sea, cuáles son los más recurrentes en un grupo de atención, en un grupo focal, en un contexto, y a partir de eso empezar a buscar, esas resoluciones, ¿no? Sería esta parte. Hablando del aspecto cognitivo, ¿no? Tal vez sea prudente relacionarlo. ¿Cómo se maneja desde ese punto de vista del estrés, ¿no? Fuera de micrófono hablábamos acerca del estrés positivo y el estrés negativo. Entonces, ¿cómo es que esto tiene un impacto en estos momentos ya en el trabajador? Hablamos en la actual contingencia. ¿Y cómo es que el recurso humano, tú en la experiencia que tienes, está trabajando esta parte de los riesgos psicosociales? Claro que sí, amigo. Antes de llegar a esta parte del tema del estrés, que también lo tenemos que tomar de cajón porque no puedes hablar de riesgos psicosociales sin hablar de estrés, ¿no? Claro. Me gustaría antes partir de
aquellas causas que puede o aquellos efectos que puede generar estos riesgos psicosociales en los trabajadores, en el personal. Básicamente algunos de estos riesgos vienen siendo los más comunes, los psicológicos, ¿no? El estrés, que son cuestiones en las cuales te afrontas ante algunas situaciones y que por una situación te absorben, te llevan más allá, pendientes, actividades. Muchas veces, por ejemplo, te encuentras en la cuestión de que te programaron una auditoría o tienes una auditoría la semana que viene, tienes que actualizar un formato, tienes entrevistas, tienes que realizar alguna u otra actividad que tal vez de manera, no sé, independiente no habrá ningún conflicto, pero cuando se mezclan o se combinan todas, estás en una carga constante de alerta, una constante carga de estrés, lo cual te va a afectar sin ningún problema en esta parte. Otro efecto viene siendo la depresión, pero por ejemplo en esta parte, ¿qué es lo que nos causa más que nada o cómo lo puedes identificar? Por ejemplo, hay veces que no sé si te ha pasado o no sé, algunos compañeros tal vez que nos escuchan que están en el trabajo y de la nada se empiezan a sentir nostálgicos, se empiezan a sentir no completos, cabizbajos, se empiezan a sentir que les falta algo, ¿no? En esa parte. Esta es parte de esos efectos en los cuales te llegan a sobrepasar, tal vez tengas algún problema en casa, tal vez tienes mucha carga de trabajo también y son cuestiones que de una otra manera ni siquiera tú te explicas de dónde salen estos sentimientos, pero están presentes. Otro factor dentro de los psicológicos está el sentimiento de fracaso. A todos nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas donde llegamos a un trabajo y pues, ¿qué es lo típico? Aquí está el puesto, adelante, es tuyo. A veces no te dan explicaciones de qué hacer, cómo hacerlo, cómo llevarlo. Y esto más que en algunos casos puede, dependiendo de la personalidad que tengas y las herramientas con las que cuentes, verlo de una manera en la que, ¿sabes qué? De aquí, ok, voy para adelante, no necesito que me asesoren, no necesito un apoyo, voy a ver qué se hace y sacamos el trabajo. Sin embargo, en otros, las tareas o las actividades lo que hacen es absorber y bueno, ¿cómo te sientes? Pues te sientes las típicas frases, yo no puedo, yo no quiero hacerlo, o a veces te preguntas, no sé, antes de ir al trabajo, oye, ¿en verdad tengo que ir a trabajar? ¿O por qué tengo que ir a trabajar? ¿Cuál es la motivación, no? Otro efecto que aquí, por ejemplo, serían los trastornos que pues, afectan o tienen mucho que ver con la personalidad, ¿no? En este caso, cuestiones como la vulnerabilidad, el humor, los cambios. Hay veces que inclusive, no sé si se han preguntado o inclusive salen del trabajo y pues tuvieron un día pesado, un día estresante, un día cansado, llegan a la casa y pues, ¿qué es lo que siempre nos dicen, no? Pues los problemas del trabajo, déjalos ahí y en la casa es otra cuestión. Sin embargo, muchas veces en la realidad, ¿qué es lo que pasa? Que nos traemos eso a casa y problemas con la pareja, problemas con la familia, problemas con los hijos, traspolamos estos sentimientos hacia ese efecto, ¿no? Dentro de los fisiológicos, mi estimado amigo, pues los más recurrentes son el insomnio, ¿no? Ya sea tenerlo para no poder dormir antes de tiempo o de repente estás durmiendo y a las 3 de la mañana te despiertas y no sabes qué, no puedo dormir. ¿Por qué? Porque estoy pensando en los pendientes que tengo que hacer mañana, en lo que me faltó hacer, en que mañana tengo una visita, en que mañana tengo que hacer este tipo de cosas. O la otra, duermes pero no descansas, no sé si también te ha pasado. Te acuestas, dices, bueno, me siento muy cansado e inclusive a algunos radioescuchas les puede pasar que empiezan a soñar con el trabajo, empiezan a soñar que empiezan a resolver esos problemas, empiezan a ver que la solución que están generando ya es en el momento y pues únicamente es un sueño, imagínense, sueñan que resuelven problemas y todavía llegan al trabajo y tienen que resolver esos problemas, es una doble carga emocional en la cual se ven afectados ustedes. Otros efectos pues también vienen siendo los desórdenes cardiovasculares. Normalmente el estrés, pues, ¿qué es lo que afecta? En algunos casos ansiedad. ¿Y qué es lo que lleva a la ansiedad? Algunas personas, en algunos otros no, consumir más chatarra, empezar a consumir más carbohidratos, más alimentos y pues si no lo complementas con ejercicio, con una activación física, lo que tienes que hacer es aumentar de peso. Ahorita lo podemos ver muy relacionado con la situación actual en la cual pues el hecho de tener esta parte de la contingencia nos ha llevado a pues cambiar nuestros estilos de vida, nuestros hábitos y si no lo traspolamos o no damos una solución efectiva en eso, ¿qué es lo que pasa? Sobrepeso, ¿no? Hay que retomar esa parte. Dentro de las adicciones que también son otro problema, amigo, fíjate que algo interesante ahí
es que normalmente, ¿qué es lo que te dicen? ¿No? Inclusive en el reglamento de trabajo de cualquier empresa. Te indican, oye, ¿sabes qué? Está prohibido llegar bajo el efecto de sustancias alcohólicas, bajo el efecto de sustancias alucinógenas, que muchas veces es a lo que llegan las personas para poder afrontar sus situaciones o sus riesgos que tienen dentro de sus problemáticas, ¿no? Sin embargo, bueno, yo lo considero así un poco, hay un precursor o hay más que nada, ¿cómo considerarlo? ¿Detonante? Hay un detonante silencioso. No sé si has visto la cuestión de las campañas, bueno, incluso para el consumo o bajar el consumo de tabaco. El tabaco es algo regulado en los empleos. ¿Por qué? Porque pues básicamente no hay alguna inconformidad, incluso las empresas normalmente tienen sus áreas de fumadores. ¿Qué es lo que pasa? Que pues cuando te sientes en una situación que te agobia, que te estresa, lo que quieras, vas y fumas, vas y fumas, vas y fumas. Esta constante consumo de esta sustancia va generando esa parte de la adicción que muchas veces no lo vemos como algo negativo, ¿no? Porque pues está más normalizado dentro de las empresas. Creo que hay puntos en los que me gustaría, tal vez aquí, en este sentido, tal vez retroalimentar, que es como el hecho de, lo habíamos tocado en el primer capítulo del podcast, estuve hablando acerca de estos pequeños detalles que había con las situaciones durante la pandemia, ¿no? Aquí va la perspectiva clínica, porque por supuesto va a desvariar con el lado organizacional, ¿no? ¿Cómo es el hecho en el que se manifiestan, por ejemplo, las ideas, ¿no? En un trastorno de ansiedad, frecuentemente hay una cadena o un pensamiento rumiante que siempre te dirige a un escenario catastrófico. Y sabemos que bajo esos efectos, la activación simpática siempre suele ser la taquicardia, la sudoración y sobre todo el pensamiento suele ser como un pensamiento en vista de túnel, ¿no? En donde no hay salida y entonces no sabes cómo llevarlo a cabo. Y mencionas algo importante, ¿no? Entonces estás en el trabajo o duermes en el trabajo y no sabes cómo va a pasar, ¿no? Y decías, ¿qué llego a casa? Tengo este pendiente, no voy a continuar. ¿Y qué pasa si no termino el trabajo? ¿Qué va a pasar con las cuentas? ¿Qué pasa si pierdo el empleo? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué va a suscitar? Entonces, la misma desesperación en algún momento lo conlleva. Y esto, por supuesto, que en la escapatoria sabemos que el efecto de una cuestión psicoactiva, sobre todo en el abuso de sustancias, pues conlleva una escapatoria a un nivel en el que puedes salir y te puedes visualizar en un momento en el que estás muy cómodo, muy tranquilo, y desde ese lado después cuando se pierde, entonces lleva a que constantemente te quieras sentir desde ese punto de vista, porque todo tiene una cúspide, ¿no? Tiene un momento en el cual va a tener una descendencia nuevamente. Entonces resulta interesante la manera en la que mencionas y como dices, ¿no? Finalmente se puede relacionar. Aquí mi pregunta con los riesgos psicosociales, a mí me surge. Decías, ¿qué pasa con la depresión? La depresión, de acuerdo con Aaron Beck, tiene una perspectiva de triada negativa, ¿no? La triada cognitiva negativa. Ahí te dice, en primer lugar, la persona tiene una percepción negativa de sí mismo. Creo que no valgo la pena, creo que no sirvo para lo que hago, últimamente creo que en realidad no soy una buena persona, ¿no? Tiene una perspectiva negativa de sí mismo frente a otros. A nadie le importo, mi familia no me toma en cuenta, entonces nadie notaría si en este momento yo dejo de existir. Y viene el último efecto, ¿no? La última perspectiva que es la complicada, que es la visión negativa del futuro. Entonces, si no sirvo, si a la gente que está alrededor mío no le importo, ¿qué utilidad tiene vivir, no? Y entonces comienza a sentar a veces, en algunas ocasiones, esta ideación suicida. Entonces ahí sí resulta un poco complicado porque dices, ¿qué haces cuando tienes una persona con ese tipo de detalles, ¿no? Y yo lo sigo mencionando, estamos en una dinámica social rosa que a veces exagera de positiva porque evita hablar de estos temas, ¿no? O sea, finalmente estás mal, échale ganas, sal adelante, tú puedes. Y lo que no entendemos de la depresión, lo que no entendemos de la ansiedad, es que a veces estas perspectivas no tienen que ver con un factor de motivación, sino que están totalmente relacionadas con una cuestión, a veces incluso, que tiene que ver con aspectos neurológicos, con la baja captación o inhibición de serotonina como de dopamina, y lo que conlleva que entonces incluso transformes estas experiencias desde la perspectiva cognitiva a un asunto muy bajo. Y entonces en esta perspectiva tal vez rosa, de cómo se llega a minimizar incluso la presencia de los trastornos del estado de ánimo, comúnmente la depresión y la ansiedad, que desde mi perspectiva clínica han crecido,
Incluso algunos expertos de la UNAM estiman que va a ser la tercera ola de la pandemia. ¿Qué pasa desde la perspectiva de los riesgos psicosociales? ¿Previene esto o cómo lo abordan, ¿no? Esa es mi gran duda. Ok, se prevé, bueno, como te comenté en un inicio, el hecho de la pandemia es un tema sin precedentes. De hecho, ninguna institución, ninguna empresa, te lo puedo asegurar que estaba preparada o estaba consciente de que esto pudiera pasar, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que, bueno, dentro de los efectos que se llevan a cabo, pues muchas veces son para subsistir en las empresas, ¿no? O para que una empresa pueda subsistir. Te voy a poner, no sé, en este caso un ejemplo. Algunos de los factores o de los riesgos que infieren en el personal en esta parte de la contingencia fue afrontar el hecho de un posible despido. ¿Qué es lo que pasa cuando la incertidumbre te lleva a cabo de que, oye, bueno, paramos una semana, okay, se puede solventar, paramos 15 días, ok, se puede solventar, paramos un mes, paramos 2 meses, paramos 3 meses? Hay empresas que no se pueden dar el lujo de estar parados tantos tiempos. Inclusive, algo muy criticado que ahí también se pudo comentar es el hecho de las empresas que trabajaban de manera clandestinamente. El hecho de que, no sé, trabajar sin el permiso adecuado, sin ser una empresa, ¿cómo lo comentaron? ¿Cómo lo pidieron? Esencial. Esencial, básicamente, en esta parte, en el sector. Es algo interesante. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Normalmente, en las empresas lo que hicieron principalmente fue, voy a ver la manera en la que no te afecte como trabajador, ¿no? La contingencia es un hecho externo a nosotros, pero vamos a apoyar. ¿De qué manera? Primero que nada, vamos a agotar las opciones. Un ejemplo, vacaciones. Te doy vacaciones para cubrir ese tiempo, tengas la cobertura económica y no te afecte en esta parte. Segunda parte, ¿sabes qué? Ya me acabé las vacaciones, ya le informo. Vamos a manejar banco de horas. ¿Sabes qué? Te voy a pagar como si estuvieras trabajando y después vamos a ir pues en tiempos extras para no pagar y también no vernos afectados nosotros. Vamos a negociar un ganar-ganar. Adelante. Pero ¿qué pasa cuando excede esto? ¿Sabes qué? Pues no hay otra, nos vamos a paro técnico. El chiste es que ni tú pierdas, ni yo pierda. Si yo pierdo tu mano de obra, capacitar a una persona me cuesta más, y si tú pierdes tu trabajo, afrontarla ahorita en la pandemia te va a generar demasiados conflictos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando las empresas, en este caso, después de tratar de buscar una alternativa, pues nada más no se puede? Vienen los despidos, ¿no? Si eres del primer grupo, amigo, te puedo decir que tienes suerte. ¿Por qué? Porque te despiden, ¿sabes qué? Te liquidamos, no hay problema, no es porque seas un mal elemento, ni mucho menos, pero no tenemos ahorita trabajo para poder mantenerte en la plantilla, ¿no? Ok, gracias, adelante. Pero imagínate ser del segundo o del tercer grupo que te van a liquidar, sin saber cuándo te va a tocar, sin saber si te va a tocar, sin saber cómo va a ser, ¿no? O si te van a liquidar. Esa parte de la incertidumbre te genera ese nivel de ansiedad en ti, te genera ese malestar. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que repercute? Básicamente, puedes tomar dos posturas. O buscas una solución, ¿sabes qué? Pues están recortando, voy a empezar a buscar otra fuente de empleo y tu trabajo lo dejas a un lado por buscar otro ingreso, ¿sale? O la otra, negatividad, como tú lo comentaste. Me van a correr, voy a salir posiblemente, aunque no sea así, tú ya estás idealizando esa idea de que te puede tocar, de que puede ser tú. ¿Y qué es lo que pasa? Imagínate vivir con esa situación donde pues, tal vez, bueno, no sé, en tu caso, en mi caso, no tenemos esa necesidad de solventar una familia actualmente, de vivir con gastos más allá de nuestro presupuesto, donde podemos administrarnos con lo que tenemos y pues librarla, ¿no? Pero ¿qué pasa con un trabajador, con hijos, con familia, con hipoteca, con renta de auto, con lo que tú quieras, amigo? Y vivir con la incertidumbre de que te puede ser en el siguiente grupo, te puede pasar fácilmente. Empieza tu nivel de productividad a bajar. Y si te tocaba o no te tocaba, pues aumenta el riesgo a que te consideren. ¿Por qué? Porque
pues ya los resultados ya no son los mismos, la calidad de tu trabajo ya no es la misma. Entonces, es anticiparte estas cuestiones. Ahí lo que tiene que ver, o una solución que puedes realizar para evitar este tipo de riesgos, es la comunicación con la gente. ¿Sabes qué? Pues la situación está de esta forma. Si va a haber más, de una u otra manera, más despidos, pues comentar que van a ser, no sé, por alguna u otra situación, o en su momento, sé que la mayoría de las empresas no puede hacer eso de enunciar cuántas bajas vas a tener, pero tratar de disminuir la tensión para que se siga obteniendo el resultado y para que el personal se siga sintiendo básicamente bien dentro de su entorno laboral. Si no, lo que va a llegar a hacer es a terminar con su, bueno, dirían, acabar con su tumba o ser la última gota que va a derramar el vaso. Ahora, en esta parte del estrés, amigo, es importante señalar que no siempre es negativo. ¿Sabes qué? Porque el estrés básicamente es una respuesta que tiene el individuo frente a alguna situación determinada. Nada más que en esta cuestión yo lo considero, o a mí me gusta considerar el estrés como un sinónimo de alerta. Tú estás viendo que están corriendo gente o que ha habido recortes. ¿Qué es lo que haces? Te pones alerta y sabes que voy a hacer mi trabajo, voy a hacer mi producción, voy a dar los resultados, sea lo que tenga que ser, yo voy a dar hasta el último momento de mí. Disminuye ese riesgo que seas considerado, generas satisfacción, generas esa parte del reconocimiento de tu persona hacia tu trabajo, y por lo mismo hay una afección menor a que si te dejas básicamente caer y dejar morir, ¿no? Ahora, esta parte del estrés, como te comenté, bueno, pues también va a depender mucho si es de manera episódica o si va a ser crónica. Por ejemplo, en esta parte, rápido, si tú tienes la siguiente semana algo muy importante que entregar, un reporte, lo que tú quieras, pues va a ser un estrés únicamente episódico, es decir, va a tener una fecha de inicio y una fecha de caducidad. Pero sin embargo, te pide que entregues un reporte de la misma importancia, de la misma connotación, semana tras semana, y te piden que además de eso te quedes más de tu jornada por sacar pendientes, y te piden que atiendas un proceso interno, una auditoría, o te piden más cosas de las que te lleva tu capacidad en esta parte, se vuelve crónico, se vuelve de una manera, llega a desencadenar en lo que todos conocemos, que es el burnout, traducido literalmente como trabajador quemado. No sé por dónde empezar, ¿no? Todo lo que mencionas sí tiene la estrecha relación. Sabemos, coincido contigo, ¿no? El estrés es un regulador. Creo que la acepción negativa que se le ha dado, eso es otra situación totalmente distinta, ¿no? Porque el estrés responde a una cuestión, yo la veo siempre como el aspecto, se me está yendo la palabra. No la tengo en ese momento, así logro recordarla, ¿no? Pero es como el hecho de prevenirte como algo innato, se me está yendo el concepto. Anticiparte, tal vez. Anticiparte, prevenir, un instinto lo que trato de decir. Okay, es un instinto de protección, porque está ligado a dos acepciones, ¿no? Del miedo, ¿no? El miedo primario y el miedo secundario. El miedo primario o miedo primitivo es la respuesta que tengo frente a algo que me desafía, ¿no? Algo que me pone en peligro. Y el hecho también de saber cómo es que te desenvuelves en ese detalle, ¿no? Pero eso también tiene que ver incluso con la percepción o la poca apertura que tenemos al cambio, porque la respuesta idónea frente a una crisis es tengo que generar nuevas alternativas, pero sabemos que en una crisis a veces hay una etapa de estancamiento en la que se agotan los recursos y entonces repito un ciclo en el que difícilmente salgo si no tengo la capacidad de ser homeostático, ¿no? De la teoría de los sistemas. Uh-huh. Y el miedo secundario, que es el que yo observo que se manifiesta tal vez en los trastornos, más relacionado sobre todo a los riesgos psicosociales, deriva de una cuestión imaginaria. Retomo el concepto cognitivo. Las cogniciones es el hecho, la atribución en la que yo soy capaz de sintetizar una situación y la asimilo con una experiencia. ¿Sabes qué? Los días azules para mí siempre representan felicidad y los grises aburrimiento, ¿no? Es la forma en la que yo entiendo y es un mapa en el cual yo elaboro. Cuando hay situaciones anteriores al trabajador por el estilo de la familia, los anteriores trabajos, empleos, puestos, etc., el hecho de estás en la cuerda floja o vas a perder el empleo, todas las respuestas que fungen desde el lado del estrés
encaminan a un mapa en el cual tú tienes una forma de resolverlo. Y si las estrategias no han sido las idóneas anteriormente, te conducen a respuestas desadaptativas, ¿no? De caos. Entonces la persona en este momento está actuando anticipadamente cuando tal vez la situación está sucediendo. Tal vez el miedo secundario es el más difícil porque reside en la mente. No quiere decir que sea real, porque se fundamenta en la experiencia. Pero ¿qué sucede si la experiencia tiene un carácter conmutativo? Si no eres capaz de resignificarlo y encauzarlo, no de manera positiva, pero sí de una manera adaptativa, ¿no? Yo tomo mucho ese concepto. Entonces, sí resulta muy interesante la manera en cómo se visualiza ese detalle, ¿no? Y esa es la pregunta que a mí me surge. Frente a todas estas consecuencias que surgen, ¿habría algún, tal vez un ventajoso, ¿no? Alguien del área de las leyes que te diga, no, pues la empresa te está generando el mal y entonces demándalos, ¿no? O sea, ahorita, o sea, no estoy cuestionando el ámbito de las leyes. Cuestiono a quienes hacen un mal uso, ¿no? Hacen una praxis incorrecta y engañan a la gente que tal vez no tiene conocimiento. Mi duda es, ¿existe alguien que regule los riesgos psicosociales? ¿Alguien que vigile? ¿Existe la sanción? Alguien que regule los riesgos psicosociales. Bueno, ese es un término que actualmente inclusive ya está y es parte de la normatividad. Bueno, tú sabes que hay algunos requisitos que te piden para poder funcionar como empresa, certificarte en ciertas, bueno, tener ciertas certificaciones, capacitarte con ciertos, básicamente cursos de requerimiento legal, dentro de los que ya entra básicamente la normatividad 035, que es habla acerca de los riesgos psicosociales. Ahora, acerca del análisis o el trabajo que se lleva o se debe de llevar a cabo, si el especialista de recursos humanos es un factor, un pilar importante dentro de estos factores, pero no es únicamente él en el que recae todo el peso. Para esto, bueno, debes de trabajar con un equipo multidisciplinario. Te voy a poner una analogía. Eh, Tú bueno, me gusta mucho esta parte del sector automotriz, ¿no? Tú en una empresa, tú generas o armas el motor, ¿no? Pero no por armar el motor es el coche entero. Tienes que tener el apoyo de otras áreas, el apoyo de otras herramientas, de otros trabajadores para poder sacar el resultado completo, ¿no? Así es en el análisis de riesgos psicosociales. Tienes que irte con algunas otras áreas, llámese seguridad industrial, llámese medio ambiente, ingeniería, dirección de operaciones. ¿Por qué? Porque tú, a partir de la ideología o de básicamente la aceptación que tienes desde la cabeza, es como tú puedes ir analizando este tipo de factores. Ahora, bueno, ¿en qué en causa o en qué recae un poco el trabajo del especialista de recursos humanos? Básicamente parte de las relaciones humanas. Somos o cuidamos básicamente el capital humano en las empresas, por lo tanto vemos o analizamos temas de capacitación, funciones. Como comentamos en la definición de riesgos psicosociales, ¿qué son los riesgos psicosociales? Son aquellos que, bueno, de una otra manera, al involucrarse aquellas cuestiones internas, externas dentro de la persona, van a generar, pues, un cierto grado de insatisfacción, un cierto grado de problemática. En este caso, ¿qué pasa con las personas que pues tal vez no tienen una capacitación adecuada? En el puesto se van a sentir como personas incompetentes, como personas no aptas para el puesto y pues va a generar esa parte del riesgo, ¿no? El reconocimiento también es muy importante, amigo. Muchas veces pensamos que el reconocimiento tiene que ver con lo económico. Sí es fundamental, ¿por qué? Por supuesto, ¿no? Vas a dar vas a dar respuesta a esta parte, pero sin embargo no es el detonante complementario, ¿no? Puedes brindar reconocimiento social hacia tus colaboradores también. Y en esencia de este punto tal vez del reconocimiento, de la trascendencia, porque, bueno, yo de lo poco que recuerdo del aspecto universitario, hace unos cuantos años que sí me gustaba rescatar del área organizacional, era el hecho de que no solamente es el punto de trabajar, ¿no? Sino que veas el trabajo como una extensión de ti que te permita autorrealizarte, ¿no? Que te permita desarrollarte. Y es algo que, pues tal vez en esta condición, en el contexto que nos encontramos, pues no es muy considerado como en otros países. Obviamente tú tienes más experiencia en este sentido, ¿no? Y regresando al punto de la interdisciplinaridad, ¿no? Cualquier persona puede llevar a cabo la implementación de los riesgos psicosociales, es decir,
solamente reside en el personal de recursos humanos o puede desarrollarlo, por ejemplo, alguien del área de seguridad industrial, por ejemplo, un ingeniero industrial, valga la redundancia. Esta parte del análisis es una perspectiva holística. No tiene que ver con mi punto de vista o el punto de vista de seguridad industrial, sino es trabajar en conjunto con, bueno, como te comenté ahorita en un momento. ¿Por qué? Porque ellos ven, las diferentes áreas ven puntos que tú no puedes apreciar, ¿no? Recordemos que dentro de los factores o estar en ese riesgo va a implicar temas como, inclusive como el ruido, la iluminación, temas como, no sé, inclusive la comodidad en las estaciones de trabajo. Cosas que tal vez como, no sé, encargado o especialista en recursos humanos tú no puedas ver, ¿no? Pero que una de ingeniería te puede decir, ok, el riesgo frecuente, perdón, más que nada no el riesgo, sino que el constante, la interacción constante con el ruido, la interacción constante con la falta de iluminación te puede generar que, pues, un malestar y se puede transponer en algo fisiológico. Por ejemplo, si el constante, si hay un ruido exagerado y no lo combates, ¿qué es lo que te puede generar? Te puede generar esa parte de irritabilidad, ¿no? Si no te genera, por ejemplo, la parte de una buena iluminación, efectos o problemas de vista también. Todos esos problemas se ven relacionados en los riesgos que se van a tomar para la gente y en cómo puedes, básicamente como empresa, tratar de solventarlos, ¿no? Ahora, en esta cuestión, algo importante, amigo, es que no solamente hay que ver el lado negativo de todos son riesgos psicosociales y todo es malo, o las empresas están muy mal o no se fijan en eso, ¿no, amigo? También hay que ver qué es lo que está haciendo o qué es lo que están haciendo los especialistas o qué es lo que están haciendo las empresas desde la perspectiva positiva, ¿no? Por los trabajadores, ¿no? Te puedo hablar que hay empresas que manejan planes de motivación. ¿Por qué? Porque esto lo que hacen es generar eventos, generar reuniones, generar reconocimientos, generar que el personal se sienta identificado con la empresa, pero que también se sienta cómodo en su estación de trabajo, que se sienta bien, que se sienta a gusto. Parte de esto que busca, incluso la misma normatividad, inclusive la misma legislación 035, ¿no? Buscar entornos favorables en las áreas de trabajo. Y pues partiendo de las diferentes esferas, amigos, es decir, un equilibrio, no únicamente en el trabajo, sino también en el entorno personal y en el entorno familiar o laboral o el contexto social, como tú quieras, pues también afecta o también tienes que pensar en la familia, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? Tan fácil. ¿Qué es lo que más nos gustan a los mexicanos? Entre algunas otras cosas, el fútbol. Empresas lo que hacen es que vamos a generar un torneo de fútbol, vamos a relacionar, vamos a convivir, vamos a disminuir el estrés, vamos a trabajar cuestiones de salud física también ahí, que tienen que ver con toda esta parte, amigo, y que a su vez también lo que va a hacerse es básicamente interaccionar con la familia. Vamos a hacer un torneo el día sábado, el día domingo, donde vamos a hacer una final, tráete a tu familia, vamos a convivir, vamos a, no sé, algo significativo, ponle que no sea el platillo más caro o lo que tú quieras, pero unos tacos de canasta, unos refrescos, lo que tú quieras, a los niños les pones dinámicas. El chiste es que relacionen, se interaccionen y también puedan, pues en esta parte, sentir que su familia está siendo integrada en la familia, en el trabajo, perdón. Algunos otros planes que algunas empresas han optado por hacer es el plan de reducción de jornada laboral. Algunos lo que hacen es el día viernes, ¿sabes qué? 2:30, vete a tu casa. Pero ¿qué conlleva? Lleva responsabilidad y es una madurez que ya tiene que tener tanto la empresa como los trabajadores. Si tú como trabajador el día viernes sabes que te vas a ir temprano, te organizas, gestionas tu tiempo durante la semana, planeas para que el día viernes a las 2:30 de la tarde te puedas retirar sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si también no tienes la madurez como trabajador, avientas flojera, no cumples con tus metas, no cumples con tus trabajos? Obviamente va a llegar el viernes y si eres de las personas que no les importa, te vas a ir aunque no cumplas tus metas o aunque no cumplas tus objetivos de esa semana. Si no, te vas a quedar ahí hasta que salgas de manera normal. Es esta parte de también las empresas lo que hacen, pero de igual manera pues va a depender mucho de la parte individual, de la parte humana. Prestaciones, también las empresas lo que hacen es manejar esta situación del bienestar o de la comodidad. Te puedo mencionar que hay empresas que inclusive
llegan a pagarle a los trabajadores alguna cláusula de viaje. Es decir, ¿sabes qué? Te voy a pagar, no sé, 2, 3 boletos a Six Flags, al Parque El Rollo, a lo que tú quieras, amigo, pero para que tú convivas con tu familia, para que también en tu esfera social, en tu esfera familiar, puedas tener esa parte de ese equilibrio. Oh, ya debo de admitir que cambia mi perspectiva, ¿no? Siempre tengo una visión negativa, no de la psicología organizacional, sino de cómo se trabaja en muchas empresas normalmente en México, ¿no? Por supuesto que el ámbito en el que te desenvuelves conlleva que tengan una perspectiva tal vez extranjera, otra visualización, ¿no? Lo cual sí suena bastante enriquecedor, retroalimentativo, me atrevo a decir. Mm, Entonces, bueno, ya omito mi pregunta acerca del perfil capacitador, pero mm, ¿qué sucede si en algún momento el diagnóstico que se ha hecho acerca de los riesgos resulta erróneo, ¿no? Por no tener una perspectiva psicológica, por ejemplo. Es lo que yo interpreto en la norma. ¿Qué sucede en este punto? Ok, un diagnóstico erróneo. Como tal vez una perspectiva errónea puede haber, amigo. Porque, por ejemplo, tú como jefe o tú como líder de un área lo puedes ver de una manera, ¿no? Pero al trabajar estas temáticas de manera multifuncional, te llega como, ¿cómo decirlo? Como una lluvia de ideas. O sea, ¿sabes qué? Yo en mi área, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿qué es lo que normalmente siempre se dice? Pues en casa no vemos los problemas, ¿no? Entonces, así en los departamentos pasa igual. En tu departamento puedes decir que, pues, ¿sabes qué? Mi departamento es lo mejor, mi departamento no tiene riesgos, mi servicio es genial, no hay problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tal vez tengas una perspectiva de alguna persona que tuvo una situación negativa contigo o alguna situación negativa en la empresa y que genera esa parte del riesgo, ¿no? Ya con un análisis general de las personas del grupo multidisciplinario, puedes empezar a tomar medidas necesarias, pero también hay que considerar que es de acuerdo a las herramientas y de acuerdo a lo que tú tienes o a lo que tú, básicamente sí, a tus herramientas con las que cuentas como empresa. Algunos ejemplos, bueno, en este caso, amigo, algo importante o algo que, bueno, ahorita los riesgos psicosociales son más recientes. Es un tema, pues, si bien que te gusta, entró en vigor en el 2019 ya como una regulación. Anteriormente eso ya había unas iniciativas por parte de empresas o asociaciones, ¿no? Te puedo comentar que hay unas como empresa socialmente responsable que ya empezaban a ver esa parte de ser responsable, de autogestionarte, de lograr ambientes o entornos favorables en el trabajador. Entonces, cuando tú empiezas, bueno, en el caso de algunas empresas, cuando tú empiezas ya a trabajar esta parte antes de que te llegue una normatividad, pues cuando lo vas a traspolar ya tienes herramientas, ya tienes formas de conllevarlo, formas de evidenciar, algún diagnóstico previo, que lo único que vas a ir haciendo es depurar. Como todas las empresas, tienes que partir de la mejora continua. No eres perfecto, no, tus departamentos no son perfectos, pero todo lo puedes mejorar. Como te comenté en el caso de la pandemia, es un riesgo que no se tenía considerado. Sin embargo, que las empresas, ¿qué es lo que hacen? A partir de esto, te lo aseguro que la mayoría o cualquier empresa va a meterlo ya en su matriz de riesgos. Todos tenemos una matriz de riesgos en general, no solamente psicosociales, y a partir de eso son esta parte de incorporar nuevos aspectos o incorporar nuevas temáticas que pueden afectar a la persona. El día de mañana puede surgir alguna otra que también, si no hay un precursor o no hay un antecedente, lo tienes que poner en el diagnóstico y lo tienes que presentar como tal. Sí resulta interesante la cuestión de cómo se ha regulado, ¿no? La cuestión de los riesgos psicosociales, sobre todo que tienen legislación ya en vigor a partir del 2019 y que ha dado pauta, yo me atrevo a decir, ¿no? A mucha desinformación, a muchos mitos, porque te que digo, ¿no? Pues las dudas que yo tengo son tal vez porque sí he tratado de leer la norma, tal vez no tengo el contexto para poder comprenderla por el trabajo que yo desempeño, el área a la que me dedico, en la que tengo experiencia. Pero esto me hace darme cuenta que alrededor entonces hay un desconocimiento total, ¿no? De los que no estamos inmersos en el área. Y esto cómo llega a interpretarse, ¿no? Yo estoy en sector público y decían unos compañeros,
es que a partir del siguiente año yo tengo que ir con el psicólogo obligatoriamente, ¿no? ¿Y qué pasa entonces si yo tengo estrés? Oye, eres acreedor a vacaciones. La norma 035 lo dice. Dice, bueno, eso entendemos que en la cultura muchas veces leemos en F, ¿no? Leemos el título de una fake news en las redes sociales y hasta ahí termina. Pero entonces ahorita que trato de escucharte, entonces dije, no, creo que no va por ahí el caso, porque finalmente hablamos de un estrés positivo, ¿no? Entonces en ese sentido el estrés resulta regulado y si tú lo tienes, pues ¿por qué te van a dar vacaciones, no? Tal vez cuando ya haya un distrés y este punto lleve a un burnout, ¿cuál es el procedimiento, no? ¿Qué es lo que sigue y dónde queda la valía del trabajador? Porque a la par de la pandemia y del punto en el que tú planteas, sobre todo por la presión económica que sabemos que es la que está regulando en estos momentos el semáforo, no tanto por los contagios, ¿cómo es que se visualiza el bienestar psicológico, ¿no? ¿Cómo está la salud mental del trabajador? En esa temática, amigo, te puedo comentar algún ejemplo donde, nos tocó una parte de un colaborador, a partir de una cuestión laboral, en algún empleo anterior, lo que pasó fue que se somete a su trabajo, está realizando sus funciones y en eso, por algún error, aparte de un descuido que él tiene, llega a prensarle parte de un dedo, pues una máquina, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Tienes que dar, o sea, ya lo primero, pues la atención médica, la atención clínica, a partir de eso la valoración, la recuperación y lo que sea. Pero también parte de estos riesgos lo que tienes que hacer es darle el acompañamiento, bueno, no tanto acompañamiento, es algo que yo siempre he diferido, porque inclusive en ese empleo me comentaban, ¿sabes qué? Oye, es que hay que darle la valoración psicológica. A lo cual, bueno, yo le comentaba al mismo encargado de, de analizar lo que son los riesgos psicosociales, ¿no? Yo le decía, ok, aquí entra un problema que es la ética del psicólogo. Hay una relación laboral donde hay una interacción trabajador-trabajador o jefe-trabajador, lo que tú quieras. Entonces, obviamente no puedes puedes brindar tal vez unos primeros auxilios psicológicos o un acompañamiento o canalizarlo hacia si tiene alguna afección emocional a partir de la pérdida parcial de un miembro, y lo puedes hacer, ¿no? Sin embargo, pero ahí viene la parte de la economía que tú comentas. Pocas son las empresas que te van a decir, ¿sabes qué? Te pasó esto, afrontaste un hecho traumático, te pago el servicio terapéutico, o te pago un servicio de acompañamiento, o te pago lo que quieras. Inclusive, algunas empresas lo que tienen actualmente es un seguro de gastos médicos mayores, no solamente el seguro del IMSS, ni únicamente. Pero algo gracioso es esa parte, son pocos los seguros que te manejan la parte psicológica o la parte psiquiátrica dentro de los pólizas. Todavía no se le da la connotación o la importancia básicamente dentro de un proceso, pues normalmente dentro de una póliza, ¿no? Que es lo principal, si pierdes un miembro, si te lastimas, si tienes una operación, seguro de gastos médicos mayores. Pero si tienes una afección emocional, si tienes un problema que no puedes superar, si tienes un problema de adicción, si tienes cualquier problema, la póliza normalmente no lo cubre, ¿no? En esta parte sí es una crítica, pero a la vez fíjate que es una ventana también, porque pues en el área de recursos humanos tienes que buscar, constantemente siempre perfiles o lo que tú quieras, y por alguna otra cosa analizas los diferentes perfiles de algunas empresas. El otro día, fíjate que buscando una vacante, me encontré que había una empresa que estaba solicitando un psicólogo clínico para esta parte de la normatividad 035 específicamente, pero también para dar la parte del acompañamiento terapéutico dentro de la empresa. Vimos la misma Entonces, vacante. en esa parte, fíjate que sí fue algo emocionante que me causó, porque dije, wow, bueno, no todas, pero ya hay empresas que se empiezan a preocupar por esta parte de tener un especialista de recursos humanos del área clínica. Bueno, obviamente nosotros somos de recursos humanos, tienes las bases, tienes algunas nociones, pero no como tal la habilidad
el desarrollo que te va teniendo una persona en el área clínica. ¿Por qué? Como tú dices, ¿no? Zapatero a su zapato. Tal vez en el área organizacional yo puedo brindarte más cosas, pero en el área clínica hay personas que tienen más herramientas, que tienen más formas de actualizarse, más formas de tratar o de poder dar una solución a las problemáticas. Sí, ya que tocas esta pequeña vacante, ¿no? Me la llegaron a enviar. Dije, wow, está 2, 3 el sueldo, está atractivo. Pero decía psicólogo clínico, y cuando ves la descripción de las actividades a realizar, el perfil, perdona mi ignorancia en ese sentido, decía, ¿no? En un punto, llevar normatividad, llevar control de riesgos psicosociales, llevar atención, evaluación, y nada más el único punto clínico que yo dije, bueno, es que yo nada más quiero poder con la parte de la terapia grupal, porque ni siquiera había psicoterapia individual. Entonces dices, ok, creo que esto no es para mí, no me acomplejas, de hecho, es un atractivo, pero hasta qué punto incluso la redacción, ¿no? Hasta dónde llega en ese sentido. Y ese es el detalle, ¿no? Tengo una pregunta escondida desde hace rato, se me quedó ahí pasmando, relacionada con el diagnóstico, ¿no? En algún momento hemos hablado de que esta onda de la psicología positiva tal vez de alguna forma tergiversa las situaciones alrededor, ¿no? Y yo he hablado desde el punto de vista clínico, lo hablaba con Julián, en el aspecto del coaching, cómo es que se está manejando, la visualización que se tiene acerca de las problemáticas hoy en día, ¿no? Esta perspectiva rosa, esta perspectiva eficaz, incluso pues dirigida al carpe diem, ¿no? De disfruta el día, vive el día. No sé cómo se manifiesta en el ámbito organizacional, ¿no? No sé qué opinas, porque la verdad sí, siento que también tiene que haber ahí una injerencia, porque tú ves la oferta de los cursos PNL para las empresas, inteligencia emocional, ¿no? Y ahorita que los cursos online han cobrado una relevancia, boom, de fuerte, también me atrevo a decir que en el área clínica han cobrado ese punto, ¿no? Aprende a evaluar estos tipos de situaciones. Yo recuerdo haber visto hace unos días, ¿no? Técnicas astrales para la selección del personal, ¿no? Entonces dije, o sea que también les pega a ustedes. Así es, amigo. Fíjate que desgraciadamente cada vez estamos permeando esas pseudociencias de coaching en cualquier sector. Anteriormente empezaron con la cuestión clínica o emocional de, sí, vamos a crear grupos focales y adelante, todos podemos y lo que tú quieras. ¿Y sabes cuál es el problema? Que como la gente se lo va comprando poco a poco y está viendo falsos positivos en la resolución en ese caso, o resultados, puede decirse, inmediatos pero no constantes, ¿qué es lo que pasa? Pues las empresas optaron por lo mismo, amigo. Hay cursos que, bueno, como encargado del departamento de áreas de recursos humanos, te llegan constantemente cursos, tal vez algunos sí de connotación legal o lo que tú quieras, pero también que te llega que coaching en las empresas, que respiraciones y constelaciones en capacitación. Wow. Lo de familias todavía no nos llega, no he visto ninguno, la verdad, constelaciones y familias, sinceramente, pero sí está permeando demasiado. Y fíjate que el problema no solamente es que permee, sino que si la idea te la compra algún jefe o algún gerente o alguna cabeza, olvídate, porque vas a tener esta cuestión. Fíjate que dentro de la misma normatividad de riesgos psicosociales, lo que te busca es que trates de generar capacitación para que el personal tenga el menor impacto, ¿no? Algunas de las más recurrentes, pues, viene siendo la cuestión de la eliminación, la cuestión de, bueno, le llaman la ergonomía, lo que son constantes contactos con algún tipo de polvo, algún tipo de sustancia conflictiva, pero únicamente hasta esa parte, ¿no? O sea, tal vez algún tipo de seguimiento de salud integral, lo que es análisis, obesidad, lo que tú quieras, para que te puedan dar una perspectiva mejor en tu entorno o en tu relación. Sin embargo, en esa parte, y que sin embargo, por ejemplo, esos temarios o esas cuestiones que te pueden beneficiar a tus trabajadores, puedes darles información que puedan bajar a sus familias o lo que quieras, pues no solamente es únicamente eso, ¿no? Sino que actualmente ya las empresas están invirtiendo, porque no, antes empezaron en cursos gratis, ¿no? Te aviento un curso gratis para ver, ahora no, ahora pagas por coaching, imagínate. 3 temas, hay empresas que, por ejemplo, escuché alguna empresa alguna vez en una plática con unos amigos
que tenían un director de operaciones que tenía un liderazgo pues no tóxico para el personal, impositivo, te dejaba hablando, no te bajaba de un tonto, lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que la gente se empezaba a sentir pues abrumada, se empezaba a sentir frustrada, desvalorizada, empezaba a sentirse con poca integridad inclusive en su persona. Para reducir esta parte, fácil, hubo 6 renuncias de coordinaciones. Puestos clave, no puestos operativos. Y bueno, ¿qué es lo que crees que pasó? Se llegó a la decisión de tomar un curso de liderazgo y coaching. O coachear en esta parte con temas de liderazgo. ¿Qué es lo que pasó actualmente? Que pues esa empresa sigue igual. La única solución que se pudo dar es que las personas que se contrataron, las personas que subieron de puestos, pues son personas que de una u otra manera tienen esta parte pasiva para poder resolver o básicamente nada más cumplir con las indicaciones de un director que les indique qué hacer, en qué momento y cómo hacerlo, pero pues sigue afectando la integridad, sigue afectando la parte de las funciones, la parte de la tarea. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace un curso de coaching únicamente es darte una pseudo solución inmediata, pero que en verdad no afronta la problemática. Son problemas de comunicación, problemas de actitud, problemas de toma de decisión, que efectivamente, amigo, cuando no se llevan a cabo de manera adecuada o con una perspectiva, yo lo consideraría formal o con una perspectiva dura en la cuestión de la teoría, llega con pseudociencias únicamente, amigo. Creo que por lo que me preguntas, te ha pasado también en alguna etapa de tu desarrollo personal, ¿no? Sí, ¿no? De alguna forma, las experiencias negativas en el coaching, por supuesto que permean. Te puedo hablar de muchos casos. No es el momento porque no es el ámbito clínico, ya lo veremos en el capítulo 10. Ahí los esperamos con otro tipo de participaciones. Pero me queda la duda, ¿no? Ahorita que tocas la cuestión de coaching, esta cuestión en cómo se lidera, ¿qué sucede con ese término de que buscamos que seas una persona proactiva? Que se comprometa, que se ponga la camiseta y que de alguna u otra forma también tenga tolerancia a la frustración y trabajo sobre presión. ¿Qué te puedo decir, amigo? Básicamente son medidas, el hecho de ponerte la camiseta, pues, ¿qué es lo que quiere decir? Que la perspectiva que tienen las empresas básicamente es, te vamos a explotar. Vas a hacer más funciones de las que tienes que hacer y tienes que sentirte identificado, ¿no? Pero no del todo es una connotación negativa. Fíjate que, bueno, la parte de la idea de un trabajo es el obtener un costo-beneficio, un ganar-ganar, ¿no? La empresa gana mano de obra, gana producción, lo que tú quieras, gana un servicio que tiene que cubrir y tú como empresa tú como trabajador ganas una remuneración económica, ¿no? En esa parte del ganar-ganar, ¿qué es lo que pasa? Que pues buscas tener la que busca el coaching es soluciones inmediatas o tratar de darte una solución inmediata, ¿no? ¿Qué es lo que te indica? Ok, ¿te sientes estresado? Básicamente te dicen, no te estreses, haz ejercicio, haz lo que quieras. Si bien parte de un equilibrio como persona, pero va más allá, no solamente es, ok, dame las herramientas, dame la oportunidad, dame esta parte del contexto general, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa donde, como tú dices, ponte la camiseta y te vamos a explotar de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿en qué momento vas a poder lograr las esferas de tu desarrollo? Y si te ponen una cuestión de, ok, te vamos a dar un curso de coaching sobre cómo gestionar tu tiempo, ¿tiene sentido o no tiene sentido? No lo tiene. ¿Por qué? Porque si como empresa no te comprometes y como ideología tampoco lo implementas en tu misión, tu visión, tus objetivos, obviamente solamente vas a dar un curso por darlo. Sí, este hecho de tienes que hacerlo resulta así de fácil y la eficacia no solamente se recibe en el hecho del estrés. Los memes, ¿no? Los memes siempre reflejan un punto de la realidad. Entonces, el hecho de decir, no, no te sientas triste. ¡Wow! Ya solucioné mi depresión, ¿no? Ahí está la ironía de cómo no lo pude haber pensado antes, ¿no? De los Simpsons.
Y es así la cuestión del coaching. Ya hablaremos de las secuelas que deja, porque por supuesto que el coaching tiene secuelas. Los esperamos en el capítulo 10, ya nos verán ahí. Recuerden seguir a las voces de mi cabeza en las redes sociales. Sí resulta un punto fundamental en cómo interfiere. A manera de cierre, de resumen, Ricardo, creo que la verdad sí, a menos a mí se me cambia la perspectiva que tienes con relación a los riesgos psicosociales, la forma en la que abordo, así diría, mis mitos y realidades, porque yo estoy envuelto en otro ámbito. Pero es bueno exponerlo desde ese punto, porque entonces tú dices, ok, está la legislación, se planea así, ¿por qué no funciona? Yo te platico, desde este lado es, pues todas las empresas tienen que darnos vacaciones y estás estresado, y dices, no, no va por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que este punto sí a mí me fortalece demasiado, no sé, a nuestros seguidores, cómo sea este detalle, si tengas algún comentario, ¿no? Para complementar este buen capítulo. Ok, bueno, pues vamos a partir de esa pequeña frase que te comenté en un inicio, ¿no? Con la cual, pues, vamos a cerrar, que es, el trabajo humano tiene elementos paradójicos, puede llevar a uno a la excelencia o puede hacerle un daño inmerso en su salud. Tú, como trabajador, básicamente tienes la necesidad de, pues, solventar tus gastos, de cubrir necesidades, de afrontarlos. Sin embargo, la interacción que tengas en tu empresa o la preocupación que tenga ella porque tengas un entorno favorable va a repercutir básicamente en que sea una cuestión favorable dentro de tu trabajo o sea todo lo contrario, ¿no? Algún hecho traumático, algún hecho aberrante que tú tengas como una mala experiencia. Y bueno, inclusive algo que puedes notar actualmente, pues no sé si igual también se debe a algunos otros factores, posiblemente, el hecho de la estabilidad laboral, mi amigo. Ahí te puedes notar cómo cada vez hay jóvenes que por alguna u otra situación, anteriormente veías que padres, tíos, lo que tú quieras, duraban 10, 15, 20 años en sus empresas, tal vez tenían otra perspectiva, como hablamos de la parte cognitiva, otra forma de percibir, otra forma de incorporar sus experiencias en el ámbito laboral, al actualmente lo que lleva a la sociedad pues, joven o la sociedad joven que tenemos ahorita, ¿no? Porque pues ahí te puedes notar que hay trabajos que llegan 3, 4 meses, un año, año y medio, pero no tienen esa durabilidad o no tienen ese sentido de pertenencias en una empresa. Causa de la identificación, causa de riesgos, tú me dirás. Sí, no, lo abordábamos en el capítulo anterior con Francisco con respecto a esta comparativa entre el bubble contra el millennial, ¿no? En la cuestión de identificarte y permanecer no solamente en el trabajo, sino en las relaciones, pues también podemos encontrar factores asociados, ¿no? Se ha perdido incluso la cuestión de una pensión, de una seguridad, entonces, pues ¿para qué trabajar si hemos visto esas situaciones? Y tal vez la pandemia va a ser algo que nos va a dejar una lección muy grande con relación a cómo debemos de comportarnos y sentirnos y que la vida es efímera, finalmente, ¿no? Ricardo, muchas gracias por tu participación, por el tiempo en este podcast y ya te esperamos en el siguiente con relación al coaching. Al contrario, Fernando, la verdad un honor estar aquí contigo, estar aquí con tus seguidores, básicamente, partiendo de esta perspectiva que tengo yo. Como tú lo has dicho en algún otro podcast, no es la verdad absoluta, solamente es una charla y una perspectiva mía. Pues muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a ti que has estado todo este tiempo. Esto fue Las Voces en mi Cabeza y nos vemos hasta la próxima.